Bueno, Fede, es un placer estar acá charlando contigo, que hayas traído también toda esta movida tan hermosa de prensa y contar, bueno, preguntarte primeramente cómo te sentís ante el estreno de la película mundialmente. Mundialmente, re bien. A mí igual siempre lo que siempre digo, me pone más nervioso y me da más ansiedad y más expectativa es estrenarla en Uruguay, siempre porque es el cine donde fui toda mi vida, el barrio también, mis amigos, y querés que lo vean tus amigos, querés que lo vea tu familia, querés que lo vea la novia esa que te dejó en el liceo, pero realmente es donde significa algo todo esto. En otros lugares es como, bueno, es increíble, pero es como más abstracto, no son lugares donde crecí, entonces significa menos, pero como decía hoy, para mí no es hasta que vengo acá y hago una entrevista con Jackie Rodríguez Estrata que siento que trabajo en el cine, ¿no? Sí, que él hablaba de todas las películas y ahora está hablando de la tuya. Claro, por eso, siempre ese es el momento que significa emocionalmente algo para mí. ¿Hay una presión extra en tu mente por el hecho de hacer películas que sabés que van a tener una llegada tan masiva al público? No, creo que no. Ya creo que también estoy acostumbrado, o sea, de alguna manera nunca pasé por cómo se dieron las cosas, nunca pasé por el momento ese de cine independiente donde haces una película de una vez nadie. O sea, mi primera película ya era una película, Evil Dead, la primera película, Ya era un boom, ya sí. fue un boom masivo en su momento y No Respires el doble. O sea, como que uno se acostumbra un poco a que esa es la realidad, de que la va y lo que querés. Aparte, la presión es que no la vea gente. Claro. La presión sería, qué bajón si no lo ve nadie. Si me decís que lo va a ver mucha gente, no me da presión, me da alegría, es lo que quiero, que la vea mucha gente, porque ahí conectás con el mundo y con la gente y es lo más lindo, ¿no? Alien Romulus vuelve a ese universo de las primeras películas de Alien y de Aliens, precisamente. ¿Qué podés contar sobre la película en sí, de cómo se sitúa, de quiénes son estos personajes? Sí, esta vez la clave era elegir una historia nueva y una historia sobre todo que no necesitara conectarse con las otras. Yo creo que toda una generación que no vio las otras películas y quiere entrar, pero es fundamental de que no haya conexiones que le hagan sentir que se pierden la película. Y esto tiene un grupo de gente joven que tiene 20 y pocos años y vive en una colonia en el fin del mundo, lejos de todo, muy venido a menos, donde no hay mucho futuro, no hay muchas opciones, o ser minero o granjero son las únicas cosas que tenés, y hay un grupo de personajes, esto es lo que quiere es buscar una manera de salir de ahí, viajar a este otro planeta que se llama Yavagan, la historia que de hecho significa paraíso en guaraní, y es a donde ellos quieren ir, y obviamente van a encontrarse con grandes obstáculos Sí, la forma de... que representan un poco, ¿no? Todo lo por lo que todos tenemos que pasar para llegar a una vida mejor, ¿no? En tu cine hay dos vertientes muy distintas. Primero, ese cine in your face, muy directo, sangriento, y por otro lado, también ese suspenso casi hitchcockiano. ¿En cuál de ellos te sentís más cómodo? Yo creo en todos, depende, o sea, depende de lo que la historia requiere. Tiene que ser natural, eso es lo más importante para mí, tiene que ser orgánico y tiene que ser merecido también, ¿no? Hay una buena historia, genera todos esos momentos, pero con autenticidad y honestidad. Pero todo lo que tiene que ver con hacerte engancharte a la pantalla y no poder pensar en otra cosa que lo que está pasando ahí, es la magia del cine para mí. En ese momento una buena película no estás pensando dónde está el auto estacionado, si vas a tener que ir, dónde vas, cómo vas a volver a tu casa. No, nada, tenés que estar solo ahí por 2 horas donde el mundo real desaparece y lo único que existe es el mundo de la película. Y esa es la tarea de la historia, ¿no? Y mi trabajo es ese. Cuando haces mal tu trabajo y tenés malas actuaciones o malos personajes, una historia aburrida, empezás a pensar en sacarse el celular, empezás a pensar en otra cosa, y ahí es cuando fallamos. O sea que el objetivo número uno es ese, ¿no? Y qué- si tuvieras que inscribirla en alguno de esos dos, ¿en cuál harías de Alien Romulus? ¿O en un punto medio? Yo creo que es un punto medio, ¿no? Pero el suspenso es una gran parte de la historia. También tiene mucha acción, tiene hasta elementos de aventura la historia también. Pero tiene momentos muy típicos nuestros. Comentabas eso de que de chico mirabas las películas, las mirabas en el movie. Imagino que las películas de Ridley Scott habrás mirado un montón. ¿Cómo fue conocerlo? ¿Cómo fue ese primer momento y cómo te sentiste también, ¿no? Ante un grande. No, es increíble, la verdad es un privilegio de la vida, ¿no? Y es un gran maestro, ¿no? Y es una persona que muy sabia, ¿no? Es como ya tiene 80 y algo de años, o sea, con toda una experiencia brutal, años de experiencia haciendo películas, y con una obra gigantesca que a veces hasta la gente se olvida, ¿no? De Sí. la obra de él, todas las cosas que ha hecho. O sea, que para mí
un privilegio total y tener a alguien que me ha ayudado muchísimo con esta película y que siempre está disponible para apoyar en lo que sea. Y siempre, o sea, un gran ídolo. De hecho, ayer di una charla en Cinemateca y me emocioné saliendo del parking y había un póster de Thelma y Louise y le digo, ay, esta es de Ridley. Como diciendo, esta la hizo mi amigo. De mi amigo Ridley. Y finalmente la película, bueno, llega a salas de cine de todo el mundo en un contexto en el que también el streaming forma parte de la conversación eterna, ¿no? El cine versus streaming. Vos siempre has hecho películas de cine. ¿Harías una película de streaming o seguís defendiendo la experiencia cinematográfica? La haría si no tengo más remedio, la verdad, pero lo he evitado constantemente porque siento que no genera lo que debería generar, que es que todo el mundo en un momento particular esté prestando atención a un grupo selecto de películas, ¿no? Es una manera de proteger al cine, decir, bueno, sacamos este fin de semana 2 películas, el otro fin de semana otras 2 o una, y que la gente preste atención a ese grupo y nos hace hablar de esas películas, nos hace, che, ¿la viste? ¿No la viste? En streaming sale y como tenés 5 o 10 años para verla, bueno, la veo después, entonces la ves solo, de alguna manera. La ves cuando nadie más la está viendo, a menos que casos muy precisos donde justo llega algo que la gente está esperando, pasa mucho eso, y a mí eso es abandonar un poco al cine, ¿no? Porque hasta en VHS, que era una experiencia en tu casa, estabas esperando que se editara en VHS, salía y llegaban muy pocas películas nuevas al videoclub, en mi época. Llegaba una y de golpe y ibas a intentar alquilarla y claro, había una copia nada más, ¿no? Entonces llegabas a intentar sacarla y no, y tenías que, llegó un momento que te dejaban reservarla, entonces la reservabas, ¿viste? Y esperabas a que alguien la devolviera y te tocaba a vos verla. Entonces imagínate, había un barrio, todo el barrio repartiendo la misma copia, ¿no? Una a la vez. La hacía muy comunal la experiencia. Total, y entonces todo el mundo estaba hablando de eso, si habías logrado, a veces había 2 copias, si era media popular, y después cuando llegó Blockbuster ya era, mirá, hay 6 copias de la película nueva. De Alien Romulus. Pero inclusive en Blockbuster en esa época había varias, pero eran tantas y eran las nuevas y todo el mundo quería ver las nuevas que se habían editado. Es una manera de proteger al cine, me parece. Bueno, muchísimas gracias, Fede, por tu Gracias, tiempo. Un placer hablar contigo.